En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios con su santísima y poderosa mano realice en su vida la voluntad de Él, para que a través de usted Él sea glorificado, Él sea exaltado, Él y solamente Él. Usted ya debe haber oído hablar mucho de la maldición. Muchas personas dicen: ¿por qué mi vida ha sido maldecida toda la vida? ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Por qué vine a este mundo? ¿Para qué vine a este mundo si yo solo conozco sufrimiento y dolor? Entonces, muchas personas se indagan a sí mismas por qué han sido maldecidas. Vea lo que dice el texto sagrado al respecto de la maldición. La Biblia dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué quiere decir eso, obispo? ¿Qué significa eso? El proverbio de Salomón enseña, por ejemplo, que el pájaro, el vagar de un pájaro, no es porque sí. ¿Usted ya vio algún pájaro vagar porque sí? No, de ninguna manera. Él no vuela sin un objetivo. Lo mismo es con la golondrina. Como la golondrina en su vuelo, como la golondrina en su vuelo, como el gorrión en su vagar. Así, la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, la maldición viene por una causa. Hay causa y efecto. La maldición viene por alguna causa que provocó esa maldición. Es el caso, por ejemplo, la Biblia habla de Caín y Abel. Caín fue maldecido porque él mató a su hermano por envidia. Y él llevó esa maldición por toda su vida. No solamente él, sino sus hijos, sus herederos, todos llevaron y llevan esa maldición. Porque la maldición es un espíritu. La maldición es una entidad y por alguna razón esa maldición, ese espíritu, se cree el propietario de la vida de la persona maldecida. Entonces, nosotros hemos visto en la Biblia muchos casos al respecto de la maldición. Por lo tanto, cada uno, cada persona tiene el derecho de elegir ser la bendición o la maldición. Usted tiene derecho a elegir ser la bendición o la maldición, aunque sus padres hayan sembrado la maldición para usted. Aún así puede revertir esa situación a través de su fe en el Señor Jesucristo. Para eso vino Jesús. Él se volvió maldito en nuestro lugar, de modo que fuimos comprados con su sangre para que dejemos de ser la maldición y seamos la propia bendición. Ahora, claro, eso depende de la elección de cada uno.
Entonces usted que está viviendo bajo la mala suerte, digámoslo así, viviendo bajo la maldición, sepa que a esto lo puede revertir a partir del momento que usted se convierta, se vuelva al Altísimo, a su palabra, obedezca su palabra, su voz. Entonces sí será una bendición. Usted cosechará los frutos de la obediencia. Y cada uno tiene que hacer su propia elección. Cada uno tiene que hacer su propia elección. No es una cuestión de suerte. No es una cuestión de, yo nací para sufrir. No, usted no nació para sufrir. Jesús vino aquí, dio su vida para cambiar su suerte, para convertir su maldición en bendición. Pero usted tiene que casarse con Él, tiene que aliarse con Él, tiene que coincidir con Él, tiene que asociarse con Él, aliarse con Él. Cuando usted se alía con Él, lo que Él conquistó en el Calvario es para usted hoy, para su vida, para su familia, sus hijos. Usted puede cambiar, revertir la situación de su casa, de su vida, de su familia, con una actitud inteligente, una actitud de fe inteligente, haciendo la elección correcta. Desde muy chiquita presencié maltrato familiar de mi padre hacia mi madre. Todo eso fue generando en mí un rencor hacia mi padre, lo cual a medida que yo fui creciendo era la imagen de él, no me llevaba bien, no lo quería tener cerca ni nada de eso. Cuando fui creciendo en la adolescencia tenía angustias, a la noche no podía dormir, tenía insomnio, me sentía muy vacía, me sentía inferior a los demás. No creía en mí misma, creía que todo lo que yo quería hacer no lo iba a poder alcanzar, que no iba a poder ser nadie cuando yo crezca. Y en la adolescencia comencé a salir por la noche, comencé a tomar bebidas alcohólicas, salía todos los fines de semana. Mi grupo de amigos empezó a crecer, esas amistades de las que yo me rodeaba eran esos momentos en los que yo me distraía de lo que pasaba en mi hogar y esas noches de no querer que nunca se termine, porque llegaba a mi casa y eran peleas, yo era muy nerviosa, pero vivía angustiada, vivía triste. Cuando estaba con esas amistades no, era algo que era externo, yo quería aparentar eso. Y cuando llegaba a mi casa era chocarse con la realidad de que no era feliz. Después comencé a participar en la iglesia, en las reuniones. Mi familia empezó a cambiar, mi relación con mis padres, pero había algo dentro mío que seguía esa angustia, esa tristeza. A la noche cuando dormía sentía angustiada, triste, sola, abandonada. Ese día fue una noche que jamás voy a olvidar, porque desde ese momento yo recibí la confirmación y llené ese vacío que yo tenía. Era una alegría, una paz que yo misma estaba aún más asombrada, porque si bien uno escucha del Espíritu Santo, solo cuando uno lo conoce sabe cómo es la experiencia. Salí feliz, diferente, mi visión cambió, mi visión de mí misma. Sabía que lo que yo quisiera lograr lo iba a poder lograr con el Espíritu Santo, con Dios conmigo. La relación con mi familia cambió. Desde ese momento ya no era más nerviosa, ya no peleaba con mis hermanos. Es más, estamos ahí, podemos compartir charlas, podemos compartir salidas y demás. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. En nuestra vida, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar con un proceso de renovación. Debemos desprendernos de recuerdos, costumbres,
tradiciones y pensamientos que nos causaron dolor. Solamente libres del peso del pasado podremos disfrutar de una renovación plena. Mi nombre es Alba Saldaña, yo soy empresaria de la industria farmacéutica y bueno, conocí a la Iglesia Universal a través de comentarios muy negativos, informaciones de corrupción, de estafa. Escuché que en esta iglesia se mentía a los fieles y a través de esas mentiras y engaños se los estafaba. Así que jamás pensé en llegar yo, por mi propia voluntad, a la iglesia. Es más, siempre a través de las personas inclusive escuchaba comentarios negativos, comentarios malos sobre esta iglesia. Y bueno, en un momento de mi vida empecé a perder todo lo que yo había logrado, empecé a perder mi empresa, mi matrimonio, mi salud. No encontraba la salida para ninguno de mis problemas, me iba hundiendo cada día más. Mi salud deteriorada, tenía problemas en los huesos, problemas de estómago, problemas en la columna, yo tenía que caminar con ayuda. Yo había inclusive tomado la decisión de enviar a mis hijos a vivir con su padre, porque yo ya no podía hacerme cargo de ellos, no tenía ni siquiera para alimentarlos, y entonces había decidido acabar con mi vida. Y a pesar de eso, y a pesar de a veces escuchar que algunas personas tenían muy buenos resultados en esta iglesia, jamás se me ocurrió llegar por mis propios medios. Hasta que una persona una señora que sabía como yo pensaba, decidió traerme a la iglesia. Ella me dijo, vamos a un lugar donde yo estoy haciéndome un tratamiento. Yo entendí que era un lugar médico, una clínica médica, ¿no? Entonces la acompañé. Cuando llegamos, veo que es la Iglesia Universal. Y bueno, en ese momento me enojé mucho y me negué a entrar. Ella entró y al ratito salió y me dijo que no era bueno que me quedara afuera, que entrara, que había lugar suficiente, que yo iba a estar bien adentro y que, bueno, cualquier cosa que me fuera, que podía salir. Y bueno, hice eso, entré, me quedé, escuché al pastor, escuché lo que hablaba, los consejos, las enseñanzas, y me fui después con ella a mi casa. Y realmente yo hacía meses que no podía dormir, hacía meses que no conciliaba el sueño. Para mí las noches eran terribles, eran interminables, no solo por los dolores que yo tenía en el cuerpo, en mis huesos, en la espalda, en el cuello, sino porque no podía conciliar el sueño. Esa noche pude dormir toda la noche, me despierto a la mañana y no podía creer que había pasado toda la noche durmiendo. Fue en ese momento que me di cuenta que algo superior había en este lugar, que realmente ahí estaba Dios, porque ¿quién iba a hacer ese milagro en mi vida? Cambiar esa situación así en tan poquito tiempo, en forma automática. Y bueno, ahí dije, bueno, tengo que volver. Y bueno, y ahí empecé a participar, empecé a escuchar, empezó mi visión a abrirse, empecé a descubrir que todo lo que yo había escuchado era mentira, que era un engaño hacia las personas para que no pudieran llegar a Dios. Y comprendí que en este lugar verdaderamente estaba Dios y que Dios estaba cambiando mi vida. O sea, poco a poco todo se fue transformando. Mi vida económica, mi vida con mis hijos, en mi casa, mi familia, mi salud. Dios me sanó de todos mis problemas de salud. Dios transformó completamente mi vida. Es más, yo en la iglesia conocí a una persona, un hombre de Dios, un hombre de fe, con el cual me casé. Hoy mi vida es otra, mi vida está en paz, en armonía, yo tengo felicidad en mi casa, volví a formar mi empresa, tengo, bueno, un apart hotel también, que por la bendición de Dios lo tengo mi casa, tengo mis hijos en paz, todos realizados, universitarios, profesionales universitarios. Todos los problemas que tenía quedaron en el pasado, la angustia. Dios me dio condiciones para progresar, para crecer, para estar bien, para estar feliz.
Y la transformación que ocurrió en mi vida realmente la hizo Dios, porque de otra forma es imposible. Hoy, si tuviera frente a mí al obispo Macedo, le diría muchas gracias por todo lo que él luchó, por lo que se esforzó, la perseverancia que mostró, porque gracias a esa fe que él mostró y a esa perseverancia y a todo lo que él hizo, hoy yo puedo tener mi vida transformada.